Muy buenas tardes, soy la aspirante de primera, quinto año, Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina, Cruz Cabo Siriani, y es un gusto poder compartir con todos ustedes este protocolo de investigación titulado Asociación de Factores de Riesgo con los territorios vasculares afectados en infarto cerebral en pacientes del Centro Médico Naval en un periodo comprendido del 2016 al 2020, teniendo como asesor clínico al capitán de corbeta, Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, neurólogo, Sebastián Gutiérrez Casillas, y como asesor metodológico a la doctora en ciencias, Gabriela Ibáñez. Para comenzar tenemos que conocer el concepto. ¿Qué es un infarto cerebral? Se entiende por un evento de isquemia focal cerebral, el cual ocurre cuando la arteria que irriga determinado territorio se ocluye y produce una muerte celular, llamándolo infarto cerebral. Esta muerte celular se define como necrosis, en el cual hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y por consecuencia hay una disminución de oxígeno. En nuestra epidemiología tenemos que el infarto cerebral es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En nuestras evidencias más recientes nos muestra que hay disparidades de supervivencia después del accidente cerebrovascular entre los países de medianos y bajos ingresos. Esta disminución de la mortalidad en los países de altos ingresos se debe a que ellos tienen una mejor estrategia, un mejor manejo y un mejor control de los factores de riesgo, que si lo comparamos con México, en las últimas décadas ha habido un aumento de los factores de riesgo, sobre todo haciendo énfasis en los factores de riesgo cardiovasculares. También es la segunda causa de demencia. Tenemos que la demencia tiene implicaciones tanto sociales, económicas y de salud pública. También es una enfermedad compleja y muy frecuente a nivel mundial, la cual es responsable de una alta morbimortalidad, siendo causa de incapacidad para muchos de los supervivientes con secuelas de por vida. En México, el 80% de los infartos son tipo isquémico. En un estudio que se realizó en el 2019, nos muestra que el riesgo de padecer un evento cerebrovascular va aumentando con la edad y que hay una mayor tasa en hombres hasta los 85 años de edad. Los antecedentes del estudio con mayor relevancia y siendo base de mi protocolo es el estudio que realizó Cantuvidro Carlos y contribuidores en el año 2011, titulado Factores de riesgo, causas y pronósticos de los tipos de enfermedad vascular cerebral en México, estudio RENAME-VASC. En este estudio se mencionan factores de riesgo muy importantes, siendo de mayor relevancia la hipertensión arterial, mencionando que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestro país. En esta gráfica que nos muestra la diapositiva, se muestra la frecuencia que tiene diferentes tipos de evento cerebrovascular dependiendo del grupo de edades. Enfocándonos al infarto cerebral, tenemos que la mayor frecuencia se encuentra en el grupo mayor a los 75 años. Este estudio utilizó 2.000 pacientes y nos muestra en los resultados obtenidos que se debe de implementar de forma urgente estilos de vida más saludables, mejoras de diagnóstico y manejo del evento cerebrovascular para así disminuir la mortalidad y las secuelas de por vida. Factores de riesgo. Esto se define como una característica biológica o habitual de un individuo que nos ayuda a identificar un grupo de personas más altas que el resto de los seres humanos para presentar determinada enfermedad. La importancia de identificar estos factores de riesgo radica en que esto permite establecer estrategias y medidas de control en aquellos individuos que aún no presentan la enfermedad, llamándolo a esto prevención primaria, o para disminuir las secuelas, llamándolo a eso prevención secundaria. Tenemos dos tipos de factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables, que como su nombre lo dice, son en los que no podemos tomar acciones para disminuir este riesgo, como son los más importantes la edad, la genética y el sexo. Y en los factores de riesgo modificables son en los que podemos tomar acciones para disminuir este riesgo, que son los factores de riesgo en los que nos vamos a enfocar en este protocolo de investigación, siendo los más importantes la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, colesterol elevado, una dieta inadecuada y el alcoholismo. Dentro de nuestra clasificación tenemos los infartos cerebrales, se dividen en isquémicos transitorios e isquémicos. En definiciones más antiguas se decía que la diferencia entre uno y otro
era la duración de los síntomas. El corte era a partir de 24 horas, pero en definiciones más actuales se muestra que es la presencia o ausencia de una lesión isquémica en un territorio específico, sin importar la duración de los síntomas. Como aquí nos muestra nuestro mapa conceptual, hay distintos tipos de enfermedad vascular cerebral, siendo la isquémica el 80% de estas, dividiéndolas en cerebral transitoria y cerebral. Hay una clasificación llamada TOAS, que es la que tenemos 5 rubros. Esta nos ayuda a clasificar el evento cerebrovascular o infarto cerebral en un subtipo. Entonces tenemos 5 rubros que son aterosclerosis de grandes vasos o enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo, otras causas como pueden ser estados de hipercoagulabilidad del paciente o trastornos hemodinámicos o una causa indeterminada. Dentro de nuestros territorios vasculares cerebrales tenemos a los 4 que más nos importan, que como vemos en la imagen es el territorio de la arteria cerebral anterior, que es el que irriga el lóbulo frontal, que es el que observamos de color rosado. El territorio vascular de la arteria cerebral media, que es el que irriga el lóbulo temporal, que observamos de color amarillo, y el territorio de la arteria cerebral posterior, que es el que irriga el lóbulo posterior o occipital, que observamos de color verde. Y de la imagen del lado derecho observamos que la arteria basilar vertebral se une para irrigar al territorio del sistema vertebrovascular. Debe ser clínico y con estudios de imágenes. Es indispensable que exista la sospecha del médico y esto será mediante los signos y síntomas neurológicos, que esto va a depender del territorio vascular afectado y se tiene que corroborar con estudios de imágenes. Como sabemos, toda sospecha ocurre en un primer nivel de atención, en el cual en primera instancia lo que debemos realizar es una historia clínica y una exploración física focalizada a todos los pacientes con esa sospecha. Durante la historia clínica, en la parte del interrogatorio se debe enfatizar en los factores de riesgo y tomando también en cuenta que lo que nos va a orientar hacia un diagnóstico va a ser el inicio súbito y repentino de un déficit neurológico. Tenemos escalas e instrumentos neurológicos que nos ayudan a diagnosticar a nuestro paciente un infarto cerebral. Dentro de ella se encuentra esta escala llamada NIS. Como nos muestra la diapositiva, los estudios habituales de imagen son la tomografía del cráneo, la resonancia magnética, el ultrasonido Doppler de vasos de cuello, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Aquí tenemos en la imagen una tomografía de cráneo simple, en la cual este estudio de imagen nos muestra cambios simples más tempranos, los cuales son identificables a partir de las 48 horas. Para que sea infarto cerebral isquémico, tienen que cumplirse por los criterios de tomografía y que el tamaño sea mayor a 1.5. Durante las primeras horas los hallazgos son mínimos o no se detectan alteraciones, aunque ya exista un compromiso vascular extenso. Los hallazgos tomográficos se ven a partir de las 6 horas con una pérdida de sustancia gris y blanca. Esto se traduce en hipodensidad del ganglio de la base y la hipotenación del ribete insular. Lo que tenemos en la resonancia magnética, este estudio de imagen es información precisa acerca de nuestra anatomía. Entonces, esta lo que hace es delimitar la necrosis y la penumbra isquémica, que es una zona de hipoperfusión o tejido salvable, dando la pauta para un tratamiento definitivo. Sin embargo, a veces hay baja disponibilidad, es de alto costo, pero es necesaria y esto la convierte en el estudio de elección. Dentro de nuestro tratamiento sabemos que el infarto cerebral es una urgencia neurológica, debido a que una vez ocurriendo la isquemia tenemos poco tiempo para que un tratamiento sea eficaz. Esta estrecha ventana terapéutica ha llevado a los médicos a coordinar a los distintos niveles asistenciales para reducir al mínimo tiempo para dar un tratamiento oportuno. Surge aquí el código ICTUS, que nos hace referencia a una organización extra e intrahospitalaria. La primera, que es la extrahospitalaria, ocurre e incluye el reconocimiento del evento y el traslado rápido hacia una unidad donde pueda ser tratado. Y el intrahospitalario ya es donde tenemos estas dos del tratamiento, que es la trombólisis y la trombectomía. La trombólisis
es uno de los tratamientos de reperfusión que es seguro y eficaz y que mejora la sobrevida y funcionalidad de los pacientes, que tienen que cumplir ciertos criterios de inclusión y exclusión, y la trombectomía. En nuestro planteamiento del problema tenemos que el infarto cerebral es una forma muy frecuente de enfermedad cerebrovascular. Esta se caracteriza por no ser una enfermedad esencialmente mortal, pero se relaciona directamente con la disminución de la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. También es la segunda causa de muerte a nivel mundial y en México el 80% de los infartos son de tipo isquémico, siendo los territorios vasculares más dañados los de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior. Actualmente se desconoce la asociación específica de los factores de riesgo y el territorio vascular afectado, así como la epidemiología del evento cerebrovascular isquémico en el Centro Médico Naval. Sabemos que se debe incrementar la capacidad para reconocer y tratar el infarto y reconocer los factores de riesgo con el fin de ofrecer un diagnóstico y tratamiento oportuno. Investigaciones: ¿cuál es la asociación de los factores de riesgo con los territorios vasculares afectados en infarto cerebral en los pacientes de Centro Médico Naval? Diabetes mellitus son los factores de riesgo mayormente asociados con el infarto cerebral en el territorio vascular de la arteria cerebral media. Dentro de nuestra justificación tenemos que el infarto cerebral es una enfermedad muy compleja, con implicaciones sociales, económicas y de salud pública. Es de igual manera la segunda causa de muerte a nivel mundial y una de las principales causas de muerte aquí en México, asimismo de las principales causas de discapacidad y demencia de la población secundaria, secuelas de infarto cerebral. A pesar de que esta patología representa un problema de salud pública, hay algunos aspectos que todavía se desconocen acerca de la epidemiología aquí en México y su conocimiento es fundamental para la implementación de programas y tratamiento agudo y prevención de infarto cerebral. Tenemos como objetivo conocer los principales factores de riesgo y los territorios vasculares afectados con mayor frecuencia en los pacientes del Centro Médico Naval. El infarto cerebral constituye uno de los motivos de visita más frecuentes en el servicio de neurología del Centro Médico Naval, por lo cual a veces el servicio se ve saturado y por ende baja la calidad de vida de los pacientes y de los familiares al dejar secuelas de por vida. Es de gran interés conocer los principales factores de riesgo, al igual que los territorios vasculares afectados y la asociación de ellos. En general es determinar si existe asociación específica entre los factores de riesgo con los territorios vasculares afectados en un infarto cerebral en pacientes de SMNA. Objetivos específicos son identificar los factores de riesgo más comunes en la población de Centro Médico Naval, identificar los territorios vasculares más afectados en la población de Centro Médico Naval, estimar la prevalencia por edad y género de los diferentes tipos de eventos cerebrovascular isquémico y por último, conocer la evaluación clínica a corto plazo con la escala modificada del. Dentro de nuestra metodología tenemos que el tipo de estudio es observacional, transversal, descriptivo y retrospectivo. Observacional porque no existe manipulación de las variables por parte del investigador. Tipo transversal porque lo que queremos es conocer todos los casos de las personas con cierta condición en algún momento en específico, sin importar el tiempo que mantendrá esa condición o cuando lo adquirió. De tipo descriptivo porque describe la frecuencia y ayuda a conocer la historia natural y social de la enfermedad. Y retrospectivo porque se va a analizar en el presente pero con datos del pasado. Nuestra población y muestras son pacientes de Centro Médico Naval con diagnóstico de infarto cerebral en un periodo comprendido de enero del 2016 a junio del 2020. Nuestros criterios de inclusión son pacientes que acudan al servicio de la consulta externa de neurología y los pacientes mayores a 18 años con diagnóstico de infarto cerebral. Los criterios de exclusión son los pacientes con las siguientes patologías cerebrales, que son hemorragia subdural, hemorragia supraparanoidea, esclerosis múltiple, neoplasias intracraneales, crisis epilépticas, migraña e hipoglucemia, debido a que estos son diagnósticos diferenciales. Y los criterios de eliminación son los pacientes que tengan una historia clínica incompleta y los pacientes con estudios de imágenes incompletos requeridos para el diagnóstico.
Realizará la elaboración del protocolo para su aprobación por parte del comité, ya que lo breve se seleccionarán los pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Después se hará la recopilación de datos obtenidos de acuerdo a los expedientes clínicos de los pacientes seleccionados y por último se realizará el análisis de resultados de los datos obtenidos y se va a elaborar la discusión, conclusión y recomendaciones. En donde le referiremos será Centro Médico Naval y los recursos, lo único que utilizaremos serían materiales, que son los expedientes clínicos. Muchas gracias por su atención.